Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de cálculo diferencial o cálculo 1. Hoy con el tema derivada de funciones implícitas algebraicas. Estamos frente a un nuevo tema en el cual antes de inicializar el proceso de hallar la derivada de estas funciones implícitas, recordemos esencialmente lo que es una función implícita. Cuando se estudiaron las funciones en general, hubo que definir lo que era una función implícita y desarrollar todo tipo de ejercicio en cuestión. Y se define como una función implícita aquella en la cual no es posible identificar lo que es la variable independiente de la dependiente, dado que en el momento que despejemos una de ellas, siempre va a quedar en función de ella misma. Esto en general es lo que es una función implícita. En este tema lo que nos interesa es hallar la derivada de estas funciones. Para tal efecto, aquí nos dice el ejercicio hallar la derivada de y con respecto a x, que es igual a y' y es igual a f' de x. Estas son tres notaciones que genéricamente se utilizan en los diferentes textos, dado la inclinación del autor. Aquí tenemos el ejercicio que nos dice 7x cuadrado más 9 igual a 3y al cuadrado más 2. Vamos a hallar esa derivada de manera detallada paso a paso. Procedemos entonces. Aplicando propiedad uniforme de la derivada quedaría lo siguiente. Tanto en el miembro izquierdo como en el miembro derecho, obviamente. Derivada con respecto a x de 7x al cuadrado más 9 es igual a la derivada con respecto a x de 3y al cuadrado más 2. Bueno, podemos observar que lo que estamos haciendo es aplicar propiedad uniforme a ambos miembros de la igualdad. Nos encontramos ahora con que hay que hallar la derivada de esa suma de funciones, tanto en el miembro izquierdo como en el miembro derecho. Derivada de la suma o diferencia de funciones. Recordemos esta regla de derivación que nos dice. En el estudio de la derivada tenemos lo siguiente. Derivada con respecto a x, digamos de u, más o menos v, es igual a la derivada con respecto a x de u, más o menos la derivada con respecto a x de v. En general, esta es la regla para hallar la derivada de suma o diferencias de funciones. Vamos a aplicarlo de manera detallada, paso a paso. Quedaría de la siguiente manera. En el miembro izquierdo tendríamos derivada con respecto a x de 7x al cuadrado más la derivada con respecto a x de 9 es igual a la derivada con respecto a x de 3y al cuadrado más la derivada con respecto a x de 2. Ya que lo que estamos haciendo es aplicar de manera detallada, paso a paso, la fórmula que hemos escrito en la parte superior derecha, derivada de suma o diferencia de funciones. Ahora nos encontramos con que nos toca hallar la derivada de una constante por una variable. El segundo término me dice derivada de una constante. Acá en el primer miembro de la igualdad tenemos dos términos. El primero me dice hallar la derivada de una constante por una variable y acá la derivada de una constante. Recordemos esas fórmulas de derivación que nos dicen. Si nosotros tenemos derivada con respecto a x de c, siendo c una constante y v una variable, esto va a ser igual a c por la derivada con respecto a x de v. Y acá tendríamos derivada con respecto a x
de c siendo c una constante va a ser igual a 0. Vamos a aplicar estas dos reglas de derivación y quedaría de la siguiente manera el ejercicio. Tendríamos entonces 7 que multiplica a la derivada con respecto a x de x al cuadrado más derivada de una constante, recordemos lo que dice la regla, que es igual a 0. Todo esto igual a, aquí sería 3 que multiplica la derivada con respecto a x de y al cuadrado más la derivada de una constante que es 0. Estamos aplicando detalladamente cada una de las reglas pertinentes. Aquí nos encontramos con que nos toca ya la derivada de una potencia. Recordamos que nos dice esta regla de derivación. Nos dice en general lo siguiente: derivada con respecto a x, digamos de a la n, siendo a la variable y n el exponente, va a ser igual a n que multiplica a la n menos 1. Y esta es la regla que vamos a aplicar en este caso. Acá también tendríamos la misma situación, pero como se trata de derivación implícita, nos toca dejar el diferencial. Una vez que hagamos la derivada con respecto a y, la derivada de y cuadrado, nos toca dejar enunciado el diferencial, dado que es una derivación implícita. Entonces procedamos a tener en cuenta cada uno de esos detalles. Acá aplicamos en el miembro izquierdo 7 que multiplica derivada de x cuadrado. Vamos a hacerlo paso a paso. 2 que multiplica x a la 2 menos 1 va a ser igual a 3 que multiplica derivada de y cuadrado, sería 2y a la 2 menos 1 por la derivada de y con respecto a x, por la derivada implícita de y, o por el diferencial. Eso es una de las cosas que hay que tener muy en cuenta cuando estamos haciendo derivación implícita. Ahora resolvamos lo que son las operaciones indicadas y procedemos a ver que es muy sencillo. Aquí tendríamos que multiplicar 7 por 2, tendríamos que es 14, 14x a la 2 menos 1, 14x a la 1 o simplemente 14x. Va a ser igual a 3 por 2, 6, y a la 2 menos 1, y a la 1. Por el diferencial sería derivada de y con respecto a x. Esto única y exclusivamente cada vez que se va a derivar con respecto a y. Miren que ahora tenemos 14x es igual a 6y por del diferencial de dy de dx. ¿Qué nos tocaría hacer? Hacer transposición de términos, porque lo que nos están pidiendo hallar es derivada de y con respecto a x. Hacemos transposición de términos, 6y que está multiplicando pasa a dividir de acuerdo al proceso de transposición de términos. Y tendríamos entonces, 14x sobre 6y es igual a d de y de dx, d de y de dx. Podemos aplicar propiedad simétrica. Recordemos lo que nos dice la propiedad simétrica. Miren que aquí tenemos 14x sobre 6y es igual a d de y de dx. Vamos a aplicar propiedad simétrica. Recordemos que nos dice lo siguiente. Vamos a hacerlo más claro. Si A es igual a B, entonces B es igual a A. Apliquemos propiedad simétrica y quedaría entonces lo siguiente. Derivada de y con respecto a x va a ser igual a 14x
sobre 6y. 14x sobre 6y. Pero si nosotros nos damos cuenta, tanto el numerador como el denominador son factibles de simplificar. Vamos a hacer el proceso de simplificación y lo escribimos acá en esta parte superior del tablero, dado que está como que corto. Vamos a simplificar y quedaría derivada de y con respecto a x va a ser igual a, cuando simplificamos decimos mitad de 14 y mitad de 6. Mitad de 14 sería 7. ¿7 qué? 7x sobre mitad de 6, 3. 3y. Podría quedar ese resultado 7x sobre 3y de esa manera, o también, de acuerdo al texto, podría quedar derivada de y con respecto a x va a ser igual a 7 tercios por x sobre y. Ya depende la orientación del texto. Podría quedar este resultado o podría quedar el resultado inicial, este que está acá. Ya es de acuerdo al perfil del texto. Para tales efectos es la misma situación. Para tales efectos es la misma situación dejar 7x sobre 3y o 7 tercios por x sobre y. Ya que es un ejercicio muy bonito, lo hemos hecho de manera detallada, paso a paso, sin omitir nada. Jóvenes, no siendo más el motivo de la presente, los invito a que se suscriban a mi canal, Profe Haniver Chartuni, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. Y de esa forma sean ustedes los principales beneficiados en dichas actualizaciones. Compártanlo con sus amigos, familiares y amistades, para que igual que ustedes también se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Haniver Chartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum.